Agosto de 2019 será recordado como uno de los meses más volátiles de este año, si no es que el más volátil, con eventos sin precedentes o con precedentes que solamente nos recuerdan a los años de la crisis financiera hace una década. Así que agosto de 2019 ha sido un mes no apto para nerviosos porque pasó y pasó mucho. Escalaron las tensiones China-Estados Unidos y lo que nunca vimos ocurrió. El presidente Trump ordenando por Twitter a las empresas estadounidenses salir de China, respaldado él en una ley de 1977. Tensiones Japón-Corea del Sur con efectos en lo que es el comercio, no solamente entre estos dos países. Las protestas en Hong Kong que han escalado, nos encaminamos a 13 semanas de protestas este fin de semana. ¿Alemania en recesión, sí o no? Bueno, sabemos que sí habría caído en recesión en el tercer trimestre del año. Este país es importantísimo, más del 40% de su actividad económica corresponde a exportaciones. Llegó el Brexit y el plan de Boris Johnson. El riesgo de llegar al 31 de octubre a un Brexit sin acuerdo, ahora que el primer ministro postergó la convocatoria al Parlamento, con su plan de postergar esa convocatoria, claro. Trump y la Fed. Bueno, el presidente dice que los aranceles no son el problema de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. A Jerome Powell lo ha llamado el peor enemigo, mucho peor que China. Y llegaron, por cierto, en nuestro continente las primarias en Argentina, el escándalo de los resultados, esa ventaja de 15 puntos de Alberto Fernández, el fallo de los sondeos, llegó luego la devaluación, una tregua política que no duró, 4 medidas para aplazar los pagos, un default selectivo, entre muchos eventos. Le agradezco a Carlos Asilis de Globista Investments, quien está, por cierto, en Miami, que nos acompañe para hablar de no de la vorágine que vivimos porque la sentiste, sino lo que nos debemos llevar mirando hacia adelante. ¿Qué me dices? Hablemos de las empresas, de los consumidores, etcétera. Claro, buenas tardes, Gabriela. Siempre un placer estar en tu programa. Definitivamente el mes de agosto muy posiblemente ha sido el mes más convulsionado desde la gran crisis del 2007-2009 en función de la serie de eventos que has listado de una forma muy oportuna. A eso evidentemente hay que añadirle la decisión por parte de China de permitir que la tasa de cambio, el tipo de cambio, que su moneda, rompa el nivel psicológicamente importante de 7 renminbi por dólar. Eso sucedió también en el transcurso del mes de agosto. Entonces, definitivamente, a nivel de qué significa todo esto, como bien indicas, Gabriela, a la economía mundial, a los consumidores y a las empresas, por un lado, los consumidores a nivel global siguen consumiendo, siguen gastando. De hecho, las últimas cifras de gasto personal, tanto en Estados Unidos como en muchas de las economías mayores del mundo, arroja un panorama sano en cuanto al ritmo de gasto personal. Sin embargo, la inversión de empresas, el gasto de inversión por parte de empresas se ha desplomado. Ha habido una desaceleración importante en lo que se llama CAPEX, gasto de inversión en capital fijo, y eso parece obedecer a un nivel de incertidumbre y de temor, de angustia, con pocos precedentes. De hecho, hay indicadores de riesgo político en Estados Unidos, de política económica de Estados Unidos, que se siguen de manera continua y han llegado a alcanzar los niveles máximos desde la crisis. Entonces hay un nivel de angustia muy elevada. La pregunta es qué significa esto para la economía de cara a los próximos meses, a los próximos trimestres, y evidentemente es un entorno preocupante en cuanto ese pesimismo por parte de las empresas pudiera teóricamente permear el nivel de confianza del consumidor, lo cual llevaría a una desaceleración en el consumo. No se ha dado por el momento, pero si el señor Trump continúa escalando sus decisiones y su retórica de cara a lo que puede hacer con China, ordenando a empresas americanas que se retiren de China, eso obviamente podría empujar el balance de una forma negativa, acelerando una recesión. Que yo estoy segura que en los círculos en donde tú te mueves se les cayó la quijada con ese ordeno a las empresas, pero bueno, hablamos de empresas y de consumidores. Ahora hablemos de gobiernos y bancos centrales. Ya escuchamos de algunos de ellos que están listos para estimular, como en Alemania, y algunos bancos centrales de los que se espera también un estímulo monetario o recorte de tasas de interés. ¿Qué me dices?
Claro, el lado positivo, vamos a decir positivo, constructivo, de cara a los próximos meses y semanas es que tenemos una batería de acciones de estímulo fiscal y monetario en un número importante de países. En el mes de septiembre esperamos que la Reserva Federal de Estados Unidos, así como el Banco Central Europeo, recorten los tipos de interés de referencia. Asimismo, anuncien un ensanchamiento de la compra de activos por parte de estos bancos centrales. En segundo orden, más allá de la acción de la banca europea y la banca norteamericana, tenemos que un número de bancos centrales en otros países como Australia, Nueva Zelanda, algunos países en Sudamérica han comenzado a recortar las tasas de interés. Y eso ayudará a básicamente sostener el costo del crédito para muchas empresas y consumidores. No solamente eso, en Corea del Sur, el día de ayer a la mañana, el Ministerio de Economía anunció una serie de estímulos fiscales con efectividad el año fiscal de 2020. Y vemos acciones similares por parte del gobierno de China, que hace un par de semanas también anunció un recorte de tasas al sector familiar, así como el sector empresarial en cuanto al costo de acceder al crédito. O sea que tenemos muchas medidas compensatorias que deberían de sostener a la economía mundial y llevarnos a una cierta recuperación de cara al principio del 2020. Lo que nos preocupa, Gabriela, es que veamos una reincidencia de la amenaza del presidente Trump en cuanto a ordenar a las empresas norteamericanas a retirarse de China, porque eso, cuando miramos las cifras, básicamente correspondería a una venta de comarropa de activos que el sector privado norteamericano ha llegado a acumular en China alrededor de casi 300 mil millones de dólares. Entonces, eso, si comparamos la magnitud de ese choque con el preludio de la crisis del sector hipotecario en Estados Unidos en 2007, el subprime, básicamente los órdenes de magnitud sería un 60% de lo que veíamos en años 2006-2007. O sea que es algo que hay que mantener en mente y es un motivo para cautela. Pues ahí está dicho por un experto como Carlos Asilis de Globista Investments. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Gabriela.